La ilusión cómoda del después. Quizás ahora no lo notes, pero existe una especie de anestesia emocional que comienza con una promesa suave. Lo haré después. Es una frase simple, casi inocente. Parece amable, parece razonable, pero poco a poco se convierte en una telaraña invisible, donde los días se repiten, la energía se desvanece y tú comienzas a sentir que estás presente, pero no estás vivo. Brian Tracy habla de la metáfora de la rana puesta en una olla con agua tibia. No salta, porque no siente peligro, pero el agua va calentándose, lentamente, en silencio, hasta que es demasiado tarde. Eso es lo que la procrastinación hace con tu alma. Calienta tu valentía a fuego lento, hasta que ya no reconoces lo que un día te daba vida. Hay un alivio momentáneo en aplazar lo que sabes que debes hacer. Un placer inmediato que parece salvarte del malestar. Pero ese placer es traicionero. Llega acompañado de una culpa sutil, de una sensación de que algo no encaja, y ese algo eres tú. Procrastinar no es solo una conducta. Es un ciclo emocional vicioso, una adicción al alivio. Aplazas para no sentir dolor, pero cargas con uno aún más profundo. El dolor de no convertirte en quien sabes que podría ser. El dolor de no honrar la promesa silenciosa que un día te hiciste, allá en lo más profundo. Napoleón Hill llamó a la procrastinación pecado energético, porque debilita tu vibración, confunde tu mente y enturbia tu intuición. Es como intentar avanzar con el freno de mano echado. Como querer oír la voz de Dios, pero con los auriculares conectados a la duda. La procrastinación no solo te paraliza por fuera. Corta tu conexión con la inteligencia espiritual que habita en ti. Te hace olvidar quién eres. Y cuando olvidas quién eres, cualquier camino parece aceptable. Cualquier distracción parece urgente. Cualquier excusa parece suficiente. Y entonces aparece la trampa más peligrosa de todas. La espera disfrazada de fe. Dices que estás esperando el momento adecuado. Dices que esperas una señal. Dices que no quieres apresurarte. Pero en realidad, solo estás intentando escapar de la responsabilidad de sentir. Porque sentir duele. Elegir duele. Avanzar duele. Pero estancarse duele más. La verdad es que no existe el momento ideal. No hay un mañana mágico que vendrá a salvarte. Solo existe el ahora. Y existes tú. Y lo que haces con ese ahora. Lo que quiero ofrecerte en estos 17 minutos no es un plan de productividad. No es una guía de eficiencia. Es un reencuentro. Un recordatorio. Un espejo. Porque antes de que comenzaras a dudar de ti, tú eras completo. Tenías fuerza. Tenías fuego. Y ese fuego no se ha apagado. Sigue ahí. Dormido, quizás. Escondido, tal vez. Pero vivo. Y yo estoy aquí para recordártelo. No para presionarte. No para exigirte. Sino para tomarte de la mano y decirte, aún estás a tiempo. Aún es posible. Y todo puede comenzar ahora. Con un único y pequeño acto de presencia. La procrastinación es una oración distorsionada. Lo que estás pidiendo al universo sin darte cuenta. Cada vez que dudas, el universo escucha. Aunque con palabras digas que quieres cambiar, que quieres actuar, que estás listo, si tu cuerpo permanece inmóvil, si tu energía sigue estancada, el universo entiende otra cosa. Porque el universo no responde a lo que dices, responde a lo que vibras. Y dudar es vibrar en la incertidumbre. Es emitir una señal débil, fragmentada, que confunde el flujo de lo que intenta llegar a ti. El silencio de la procrastinación, aunque parezca inofensivo, envía un mensaje potente. Aún no estoy preparado. Y el universo, obediente, se retira. Esa incoherencia entre lo que deseas y lo que haces genera una tensión invisible dentro de ti. Tu corazón quiere una cosa. Tus acciones dicen otra. Y tu campo energético se fragmenta. Por eso te sientes cansado sin haber hecho nada. Ansioso sin saber por qué. Hay un desajuste entre intención y vibración. Y cuando eso ocurre, incluso lo que está destinado para ti comienza a alejarse. No como castigo, sino por resonancia. La vida no se mueve por palabras, se mueve por frecuencia. Y la frecuencia nace de la decisión, no de la intención. La neurociencia explica que el cerebro tiende a evitar tareas que activan dolor, vergüenza o recuerdos traumáticos. Así que, cuando procrastinas, no es pereza. Es defensa propia. Tu sistema intenta protegerte de algo que interpreta como peligroso, aunque racionalmente sepas que es importante. Pero esa protección tiene un precio. Te mantiene atrapado en un ciclo donde cada intento de avanzar activa resistencia, y cada resistencia refuerza la creencia de que no puedes. Y así, el tiempo pasa. La vida pasa. Y sientes que siempre estás comenzando, pero nunca avanzando. En el plano espiritual, esa repetición silenciosa es más que un hábito. Es un contrato inconsciente con la estancación. Es como si, en un nivel sutil, dijeras, prefiero la seguridad del dolor conocido que la incertidumbre de la libertad. Y aunque no lo notes, te acomodas en un lugar donde nada florece, pero tampoco nada amenaza. Y ahí, entre el deseo de avanzar y el miedo a sentir, te alejas de ti, te escondes de tu propia misión. Te convences de que aún no es el momento, pero quizá solo tengas miedo de ser quien realmente eres. El error invisible de quien confunde esperar el momento adecuado con una huida emocional disfrazada de fe. Hay una espera que calma, y hay una espera que encadena. La primera nace de la confianza.
La segunda, del miedo disfrazado. Muchas veces, creemos ser sabios al aplazar una decisión. Nos decimos que estamos esperando el momento perfecto, que aún no es el instante ideal, que necesitamos más claridad. Pero, en silencio, esa justificación va formando una coraza. Protege, sí, pero también aísla. Porque el momento adecuado, la mayoría de las veces, no se revela en la pausa, se revela en el paso, en el movimiento, en la entrega de quien se pone en camino, aún sin garantías. La espera pasiva es una forma sutil de autoengaño. Se disfraza de espiritualidad, pero trae consigo el peso de la inmovilidad. Se presenta como discernimiento, pero en realidad es parálisis emocional. La fe verdadera no nos mantiene quietos, nos impulsa, nos empuja, incluso con miedo. Cuando dices que esperas una señal, muchas veces lo que esperas es una seguridad absoluta. Pero la seguridad no es un requisito previo de la fe, es su resultado. La fe es lanzarse cuando todo dentro de ti aún quiere esconderse. Es confiar incluso temblando. Es hacer lo que debe hacerse antes de que el miedo tenga tiempo de convencerte de lo contrario. Existe una pregunta que puede iluminar esa espera. ¿Eso que llevas esperando más de 6 meses, es intuición o es huida? Porque el miedo sabe disfrazarse. Se esconde detrás de ideas bonitas, de consejos externos, de espiritualidades dormidas. A veces dices que esperas a Dios, pero en el fondo estás evitando la respuesta que ya ha llegado. La sentiste. Pero exigía cambio, exigía acción, exigía confrontación. Y preferiste aplazar. Pero aplazar también es una elección. Y cada elección tiene un precio, incluso la de no moverte. El coraje no aparece primero, se revela en el paso. La frecuencia del coraje se activa en el gesto, en la respiración, en el compromiso silencioso con lo que es verdadero. No necesitas más señales, necesitas más presencia. Necesitas confiar en que al moverte, el camino se va dibujando. El momento adecuado no es un punto fijo en el calendario. Se crea en el instante en que decides dejar de esperar algo externo y comienzas a responder a lo que tu alma lleva tiempo pidiendo. Cuidado con la dopamina invisible de la distracción. Parece consuelo, pero disuelve tu alma en fragmentos. Hoy es tan fácil perderse. Tan fácil caer en atajos de alivio. La notificación que vibra. El vídeo que empieza solo. El desplazamiento infinito. Todo parece inofensivo. Pero poco a poco va drenando tu presencia. Y ni siquiera te das cuenta de que te alejas de ti. El cerebro adora la dopamina. Está programado para buscar recompensa. Pero el problema es que en estos tiempos las recompensas son vacías. Son ruidos. Pequeñas explosiones de placer sin raíz. Y cuanto más te alimentas de eso, más frágil se vuelve tu conexión con el propósito. La misión del alma exige silencio, enfoque, profundidad. Pero la dopamina fácil de la distracción no quiere profundidad. Quiere velocidad. Estímulo constante. Y lo que parece un simple momento de descanso se vuelve una adicción invisible. De 3 clics en 3 clics te vas alejando de lo que realmente importa. Te vas distanciando de tu esencia. Y lo más peligroso, empiezas a confundir satisfacción con agitación. Empiezas a creer que estar ocupado es estar vivo. Pero no lo es. Puedes estar rodeado de estímulos y aún así sentir un vacío del tamaño de tu alma. En el plano espiritual, cada distracción inconsciente es una ruptura de voto, una fractura sutil con el compromiso que hiciste contigo mismo. El compromiso de crecer, de servir, de amar en profundidad. Las distracciones no son el problema en sí, pero cuando se vuelven huida, cuando sustituyen el silencio necesario para escuchar tu alma, roban tu coherencia. Y sin coherencia comienzas a fragmentarte. Pierdes el eje, pierdes claridad. Pierdes la fuerza vibracional necesaria para sostener las elecciones que realmente transforman. Es posible rescatar el enfoque, pero no con fuerza, sino con reencuentro. Existe una técnica simple, casi silenciosa, que puede restaurar esa presencia. Basta con detenerse 3 minutos, respirar con intención, cerrar los ojos, y recordar qué haces aquí, no en la app, no en la tarea, aquí, en la vida, en lo que realmente importa. 3 minutos de reconexión, 3 minutos de verdad. 3 minutos de realineación con lo que tu corazón sabe, pero que el ruido te impide sentir. Porque al final, el enfoque no es cuestión de atención, es cuestión de amor. Amar lo suficiente para no abandonarte más. Porque el silencio puede ser más poderoso que cualquier lista de tareas. A veces, lo que necesitas no es más planificación, no es más metas, más listas, más métodos. Lo que necesitas es un minuto de silencio, un minuto real. Un minuto donde la mente se calla, el cuerpo se aquieta y el alma puede, por fin, respirar. Stephen R. Covey decía que lo más importante debe venir primero. Pero ¿cómo saber qué es lo más importante, si todo dentro de ti está ruidoso? El ruido de la urgencia, el ruido de las exigencias, el ruido de las comparaciones, el ruido de la prisa. Ese ruido te impide escuchar. Y quien no escucha, repite. Camina en círculos, gasta energía en lo que no sostiene. El silencio no es ausencia. Es presencia concentrada.
Cuando en verdad callas, algo dentro de ti comienza a reorganizarlo todo. Las prioridades se alinean, las falsas urgencias pierden fuerza. Y lo que antes parecía imposible de resolver, se revela más simple de lo que imaginabas. Porque no era la tarea lo difícil, era tu energía la que estaba desalineada. Era tu alma la que estaba cansada. Y el silencio es el espacio donde el alma se recompone, donde la dirección emerge sin esfuerzo, como quien ya sabía el camino, solo necesitaba espacio para recordar. Procrastinar, muchas veces, es solo el síntoma de una verdad más profunda que aún no quieres ver. Quizás una elección que ya no te representa. Quizás un rumbo que tu mente insiste, pero tu corazón ya abandonó. El silencio no es la respuesta, pero es donde las respuestas aparecen. Y quizá por eso se evita tanto, porque muestra. Y lo que muestra, transforma, pero también deconstruye. El silencio revela lo que intentas ocultar con movimiento. Y por eso es un portal. Un portal que exige coraje. Cuando te detienes un minuto antes de empezar algo, un minuto de entrega, un minuto de presencia, realineas tu energía con la verdad. Y actuar con verdad cansa menos, fluye más, tiene raíz. A veces, la procrastinación no es falta de voluntad, es exceso de ruido, y el ruido impide que el alma respire. Así que detente, solo un poco. Solo lo suficiente para recordar por qué comenzaste. Solo lo suficiente para recordar quién eres antes de las exigencias. Y en ese espacio, lo que debe hacerse deja de ser peso y se vuelve respuesta. La respuesta de tu esencia al llamado de tu vida. El ciclo del casi. Cuando haces el 80% y saboteas el final sin saber por qué. Empiezas, avanzas, llegas lejos, casi terminas. Pero algo se traba. Siempre algo se traba. Y te ves ahí, parado a pocos pasos de la meta. El proyecto casi listo. La conversación importante casi fijada. La decisión casi tomada. Y ese casi se acumula como polvo en el tiempo. Desde lejos, parece que estás en movimiento. Pero por dentro, sabes, hay una parte de ti que aún está parada. Y esa parte, silenciosa, carga un miedo antiguo. El miedo al final. El miedo a haber concluido. Porque concluir es exponerse. Es asumir. Es entregar. Es permitir que el mundo vea, y juzgue. O peor, que vea, y ignore. Hay un dolor escondido en el acto de finalizar. Porque cuando terminas algo, estás poniendo en juego no solo tu tiempo, sino tu identidad. Y es más fácil lidiar con el borrador eterno que con la obra acabada que puede no ser reconocida. El perfeccionismo, a veces, es solo la armadura bonita del miedo. El aún no está lo suficientemente bien es un disfraz elegante para el aún no me siento suficiente. Pero eso tiene un costo. Un costo energético, emocional y espiritual. Cada cosa no terminada consume una parte de ti. Cada casi retenido bloquea una posibilidad entera de avance. Pero hay una salida. Y no exige un salto. Exige pequeños actos de cierre. Microentregas. Celebraciones internas por cada punto final puesto. Porque cuanto más terminas, más el universo entiende que puede confiar en ti. Más tu alma siente que está segura para avanzar. Terminar algo, por pequeño que parezca, es un gesto profundo de autoridad interna. Es como decir, puedo sostener lo que creo. Puedo concluir lo que inicio. Puedo dejar fluir lo que nació a través de mí. Finalizar es espiritual. No porque exija esfuerzo, sino porque exige presencia. Porque hay que estar entero para decir, está hecho. Y en ese momento, algo se transforma. La duda cede lugar a la confianza. El miedo se disuelve en la entrega. Y te das cuenta de que no necesitabas ser perfecto. Solo necesitabas ser verdadero. Y seguir hasta el final. Incluso con las imperfecciones. Incluso con el corazón acelerado. Porque terminar, en el fondo, es declarar al universo que estás listo para el próximo ciclo. Que lo que empezó en ti tiene valor. Y merece ser concluido. La metáfora del bambú japonés. ¿Por qué aún no ves los frutos? ¿Y por qué eso no significa fracaso? No todo lo que es verdadero florece rápido. No todo progreso es visible a simple vista. El bambú japonés es una prueba viva de eso. Durante años, permanece invisible. Riegas, cuidas, proteges, y no pasa nada. Nada que los ojos puedan ver. Pero debajo de la tierra, algo está creciendo, silenciosa y profundamente. Está creando raíces, se está preparando para sostener la altura que vendrá. Y un día, casi de repente, rompe el suelo y crece metros en pocas semanas. No porque haya nacido en ese instante, sino porque estuvo el tiempo suficiente preparándose para nacer firme. Quizás tu procrastinación no sea un desvío. Quizás sea un síntoma. Una señal de que estás en una fase subterránea, en un tiempo de gestación interior. Puede que estés más cerca de tu ruptura de lo que imaginas, y justamente por eso sientas el peso del cansancio, la duda del silencio, la sensación de no ver frutos. Pero la ausencia de resultado visible no es prueba de fracaso. A veces es solo prueba de profundidad. De que estás enraizando, de que estás creando una base lo suficientemente fuerte para no caer cuando vengan los vientos. Hay que tener cuidado de no confundir invisibilidad con inercia. Puedes estar parado por fuera, pero siendo transformado por dentro. Hay procesos que no parecen progreso,
pero están abriendo espacio para que algo nuevo nazca. Tu alma tiene ciclos, tiene tiempos, y sabe lo que hace. Aunque la mente cuestione, aunque el mundo exija, aunque el espejo aún no refleje la versión que intuyes que puedes llegar a ser. Confiar en ese invisible es un acto de fe. Y también un ejercicio de amor. Puedes cultivar ese amor con un diario de evidencias invisibles. Un espacio donde registras no lo que terminaste, sino lo que percibiste, lo que sentiste, lo que cambió dentro, aunque fuera sin cambiar fuera. Cada pequeña lucidez, cada elección más alineada, cada vez que te escuchaste antes de actuar. Todo eso es raíz. Todo eso es señal de que estás creciendo, aunque nadie lo vea, aunque tú aún no lo veas. Tu alma no está parada, solo está en silencio. Y el silencio, a veces, es el sonido de la tierra abriéndose para que algo nazca. Confía, porque lo que parece ausencia puede ser justo el tiempo en que todo se está preparando para florecer. A tu tiempo. Al tiempo en que lo verdadero en ti esté listo para sostener todo lo que viene. Ejercicio de 3 pasos para transmutar energía estancada en acción inspirada, sin violencia interna. No toda acción tiene que venir de la fuerza. Ni todo movimiento nace de la urgencia. Existe una forma de actuar que no violenta, que no aplasta, que no exige más de lo posible. Una acción que nace del centro, y no de la prisa. Que respeta el ritmo interno, sin rendirse a la estancación. Porque hay un punto delicado entre empujarte con brutalidad y abandonarte con justificaciones. Y en ese punto nace la transmutación. Un tipo de giro silencioso que ocurre cuando honras tu energía, pero aún así eliges avanzar. El primer paso es parar. Pero no como fuga. Parar como gesto de escucha. 90 segundos de presencia radical. De pausa real. De respiración consciente, donde te preguntas, sin máscaras, ¿qué siento ahora que me impide actuar? No busques respuestas bonitas, solo siente. Puede ser miedo, puede ser vergüenza, puede ser cansancio. Nombrar esa emoción ya es el inicio de la cura, porque lo que se nombra ya no domina en secreto. Traes a la luz lo que antes paralizaba en la oscuridad. El segundo paso es preguntar, ¿cuál es el acto más pequeño de honor que puedo ofrecer ahora a mi misión? No el más grande, no el ideal, el más pequeño. El más simple. El que aún es posible, incluso en medio del dolor, incluso en medio de la duda. Este pequeño gesto, hecho con conciencia, tiene el poder de cambiar el estado interno. Activa la dignidad dormida. Despierta la llama de la integridad. Porque, a veces, un vaso de agua, una respuesta escrita, una mínima organización ya son declaraciones profundas de retorno a uno mismo. Y entonces, el tercer paso, actuar en silencio. Actuar como quien ofrece, como quien consagra. No necesita música alta. No necesita anuncio, solo necesita verdad. Haz ese acto como un ritual. Y al final, respira, agradece. No porque hayas resuelto todo, sino porque te has movido. Porque, incluso con todo dentro queriendo parar, diste un paso. Y ese paso tiene potencia. Reconfigura rutas, abre portales, cambia frecuencias. Porque la vida no necesita grandes gestos, necesita presencia. Y la presencia limpia es la semilla de la transformación. Cuando unes neuroplasticidad con intención energética, algo se alinea. El cerebro aprende un nuevo camino. El alma reconoce ese camino. Y la vida empieza a responder. Acción pequeña, energía limpia, gratitud real. Esa es la fórmula silenciosa que mueve lo que parecía imposible. Sin peso, sin prisa, pero con poder. Un poder que viene de dentro. Un poder que no grita, pero sostiene. Un poder que, una vez accesado, nunca se pierde.